buenas noches, bienvenidos al segundo día de Enfilados. Esto se sigue poniendo muy bueno y en esta ocasión le vamos a presentar pues lo más relevante de lo que ha acontecido y también le vamos a invitar a que anote lo que viene el día de mañana. Julio Ríos, qué gusto que sigamos compartiendo esta fiesta de los libros. ¿Cómo estás? Efectivamente, muy bien, Celia Niño. Seguimos enfilados, como bien lo comenta mi compañera. Segundo día de actividades, la presencia muy nutrida de asistentes a este recinto ferial. En domingo, por supuesto, se facilita para que las familias, incluso completas, vengan a revisar toda la oferta editorial que tenemos en esta Feria Internacional del Libro, pero también, por supuesto, ser partícipes de las presentaciones, de las conferencias, estos mensajes que los escritores están compartiendo. Y mi querida Celia Niño, también es un espacio que se presta para atraer a las niñas, a los niños, a los chiquitines. Y precisamente vamos a ver un material que tiene que ver con este regreso a Expo Guadalajara de Fil Niños, que como usted sabe, el año pasado estuvo en el pabellón del Centro Cultural Universitario, pero hoy está integrado a estas instalaciones de la Feria Internacional del Libro. Vamos a ver esta cápsula. Bueno, lanzamos una convocatoria. Nosotros estamos abiertos a recibir todas las propuestas escénicas para este foro. Es un foro que busca la diversidad y busca también incluir muchas disciplinas. Hacemos un análisis también de contenido y de pertinencia para las audiencias y es así como construimos la cartelera. Son 9 días, son 23 compañías, son 77 funciones que se reparten en los 9 días de la feria, y entonces para nosotros tiene esta complejidad que también tienen que ser muy buena calidad, pero también puestas en escenas que nos permitan tener estas dinámicas ágiles en el escenario para poder tener mayor oferta, tanto de danza, de clown, de títeres, de teatro, de ballet. Tenemos mucha diversidad de contenidos y también sobre todo nos interesan los proyectos que si de alguna manera también están tocando el tema que nosotros abordamos en el pabellón, también los invitamos. No está supeditado el tema a la oferta escénica, pero también tenemos agradables coincidencias que potencian mucho también nuestro el contenido que queremos transmitir. Al principio de los tiempos, el bebé llegar. Las mujeres del pueblo le ofrecieron una plegaria a la luna para pedirle perdón a la tierra. El público merece lo mejor de nosotros, o sea, merece que nos preparemos lo mejor posible para estar para ellos, ¿no? Sí son exigentes, por eso hay que estudiar mucho, ¿no? O sea, porque nosotros, por ejemplo, tenemos varios espectáculos para bebés de 0 a 3 años y tenemos que modificar todo lo que está en nuestra cabeza, las ideas preconcebidas sobre lo que es un bebé o sobre lo que es el teatro, o en nuestro caso, o la música. O sea, cómo es que nosotros podemos recibir a un niño o una niña de esa edad y poder generar una experiencia significativa y sensible y amorosa, respetuosa. Entonces sí es exigente, sobre todo luego ya también los niños más grandes, cuando tienen ya su capacidad de verbalizar, pues tienen derecho a decir sus ideas o hacer sus preguntas mientras sucede la experiencia, y a nosotros nos toca responder de la mejor manera a esas necesidades. Gracias. Y es que, mi querida Celia Niño, precisamente el público infantil se está volcando también junto a sus padres. Precisamente ahorita en este programa tenemos visitantes chiquitines que vienen a presenciar cómo estamos conduciendo Enfilados, y eso es una muestra pues de que, como nos lo decía tanto Ana Luelmo como Susana Romo, hay que tener una cartelera muy, muy nutrida, ¿no? Y un reto, lo que ella comentaba de
los espectáculos para bebés de 0 a 3 años, cómo despojarse de las ideas preconcebidas de los adultos para poder comunicarles a este público. Y crear su propia identidad, ¿no? Son los consentidos, las niñas y los niños de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y esta ocasión lo que acabamos de ver pues son 77 puestas en escena que son interactivas y son además con un contenido, como lo decías, Julio, que los invitan a replantearse todo desde cero y que los niños sean quienes tomen las decisiones de cómo van a elegir estar pues involucrándose en el día a día, no solo en la feria, sino en la vida misma. Maravilloso. Efectivamente, y si te parece, dentro de estos homenajes que se realizan en la FIL, por supuesto, uno muy importante es el que tiene que ver con el mérito editorial. ¿Te parece si vemos esta cápsula en la cual vamos a conocer más a Raúl Figueroa Sarti, quien va, centroamericano, y quien va a ser galardonado precisamente con esta presea? Siempre frente a la adversidad, F&G Editores ha logrado posicionarse como uno de los sellos con mayor prestigio en Centroamérica, construyendo un acervo invaluable para comprender la historia contemporánea de Guatemala. Su fundador principal, el editor guatemalteco Raúl Figueroa Sarti, aprendió en sus orígenes a trabajar desde la periferia, por la libertad, mediante la publicación de ideas, un acto riesgoso en un contexto de guerra civil y represión del Estado. Luego de un exilio impuesto por la persecución gubernamental, Raúl Figueroa Sarti creó F&G Editores en su natal Guatemala en 1993, especializándose en ciencias sociales, derecho y literatura guatemalteca, con títulos que cuestionan y exponen la violación de derechos humanos, la corrupción y la violencia que le han traído múltiples riesgos, pero también un amplio reconocimiento internacional, como el homenaje al mérito editorial, que le rinde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2022 a Raúl Figueroa Sarti. Pues más que merecido este homenaje al mérito editorial que se le entrega al guatemalteco Raúl Figueroa Sarti, que en 1993, como lo decía la cápsula, crea esta editorial que nos ha mostrado al mundo entero la fuerza de las luchas sociales guatemaltecas, Julio. Me parece muy importante porque Centroamérica es una región que se ha erguido de entre el desconsuelo, el dolor, la violencia, y que se generen este tipo de proyectos que iluminan esta oscura noche que se ha sufrido precisamente en estos países, sin duda me parece fundamental y esperanzador, mi querida Cele Niño. Así es, muchas felicidades y gracias por estar comprometidos con este tipo de editoriales que nos traen estos contenidos. Y seguido con los homenajes y los premios, también se entregó el homenaje al bibliófilo. ¿Ve usted para quién fue esta ocasión? Entre las páginas de un libro, Alberto Manguel encontró más que historias y personajes. Descubrió algunas de las claves para comprender la complejidad de la vida, así como para definir los contornos de la propia identidad. Con una vasta experiencia en el mundo editorial, el ensayista y narrador argentino-canadiense es reconocido por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en relación con su faceta acaso más entrañable desde que aprendió a leer con solo 3 años de edad, su faceta de bibliófilo. A lo largo de una vida dedicada a la literatura, el escritor Alberto Manguel desarrolló una profunda pasión por la preservación y difusión del libro, que eventualmente lo llevó a conformar una impresionante biblioteca personal con más de 40,000 volúmenes y que en el año 2020 donó generosamente para la creación del Centro de Estudios de Historia de la Lectura en Portugal. Poseedor de una erudición extraordinaria, es miembro de las academias y sociedades literarias más importantes. Ha sido nombrado doctor honoris causa por distinguidas universidades en Canadá, Bélgica, Inglaterra y Francia.
Su incansable trabajo le ha valido los galardones y premios con mayor trascendencia por su labor como crítico, como novelista y ensayista. Las imprescindibles aportaciones de Alberto Manguel han contribuido a enriquecer el bagaje cultural de las y los lectores alrededor del mundo, por lo que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición número 36, le ofrece este sentido homenaje al bibliófilo. $40,000 libros, más de 40,000 volúmenes es lo que donó para de su propia biblioteca, lo que donó para la creación de este Centro de Estudios de la Lectura en Portugal. Así que también un homenaje muy bien merecido, Julio Ríos. Qué envidia de la buena esta gran biblioteca, mi querida Celia Niño, cuando veíamos las imágenes, y qué generosidad también, como lo comentas, al haber donado este acervo. Y para conocer más precisamente de Alberto Manguel, que recibe este homenaje al bibliófilo, tenemos una entrevista. Le invito a que nos acompañe a disfrutarla. Nosotros, como lectores, tenemos la idea que la lectura es una actividad pacífica. Yo soy de la opinión contraria. Yo creo que la lectura puede ser una actividad subversiva en el mejor sentido de la palabra. Un lector puede ir contra la censura, puede ir contra las falsas ideas, puede ir contra los prejuicios y hacer del texto un texto renovado que nos sirva para entender mejor el mundo. Un escritor, un lector, tiene que ofrecer diálogo. El diálogo es lo contrario del dogma, y un lector puede convencer a sí mismo de la importancia de la lectura, abriendo el texto, compartiéndolo con otros, estableciendo un diálogo con el autor y con otros lectores. Recibo el homenaje al bibliófilo muy honrado, muy conmovido. Toda biblioteca es un reflejo de su lector, del lector que la ha construido. Cada lector encuentra sus libros. Quiero decir que un libro que para un lector significa algo importante, una epifanía, una revelación, puede dejar a otro lector indiferente. Los libros que me ayudan son libros muy distintos. Está, por ejemplo, el Robinson Crusoe, que me enseña a cómo crear una sociedad de la nada. Pero también hay una obra muy anterior a Robinson Crusoe, que es una obra que nos viene del mundo islámico, que es una obra de Ibn Talfail, que se llama El filósofo autodidacta, que es una suerte de Robinson Crusoe temprano. Pero ese es un ejemplo. Todos los días hay otro libro que me ayuda, que sea los poemas de San Juan de la Cruz, que sean los cuentos de Amparo Dávila, que sean los poemas de Alejandra Pizarnik. Estos textos todos los días me brindan algo nuevo y me dan palabras para enfrentarme a los problemas del día, del año y de la vida. Nunca elegiría un libro mío, porque mis libros son una casualidad que las lecturas me han dado. Todos mis libros surgen de alguna lectura. En cambio, libros que para mí son fundamentales son muchos. Están El Quijote, La Divina Comedia, los poemas de Miguel Hernández, los poemas y los cuentos de Borges, los cuentos de Juan Rulfo, en fin, son toda una biblioteca, y si yo tuviese que rescatar uno de ellos, no sabría hacerlo y me hundiría
o me incendiaría con todos mis libros. Participar en la FIL es una experiencia única. Es una prueba que la palabra sobrevive, que la lengua castellana sobrevive, que sobrevive en todo el mundo porque los lectores son los lectores futuros que se presentan en la FIL. No somos todos viejos en la FIL, al contrario, la mayor parte son los jóvenes que vienen a descubrir sus propios libros. Yo quiero recalcar el homenaje que le hacemos a Carlos Fuentes, que es una de las figuras fundamentales no solo de la literatura en castellano, no solo de la literatura mexicana, sino de la literatura universal. Hay escritores que son buenos escritores, pero son terribles personas. Carlos Fuentes fue una de esas personas que llamamos caballeros. Caballeros en el mejor sentido de la palabra. Eres un hombre honrado, un hombre ético, un hombre que se preocupaba del mundo y que además tenía el don de la palabra. Esas cosas no van juntas muchas veces. En el caso de Carlos Fuentes, tenemos un ejemplo de una persona íntegra, un escritor que es el espejo de su propia alma. Invito al público que quiera venir a escuchar mis palabras a todos estos eventos, pero sobre todo a la FIL, porque tienen ustedes cientos de eventos que son de una gran importancia y que van a regalarles algún libro que será fundamental en su vida. Seguimos enfilados y por supuesto regresamos a esta emisión en la cual estamos platicando sobre el segundo día de actividades de la Feria Internacional del Libro. Y además, también en este programa, como usted sabe, tenemos entrevistas, conversaciones con autores, con autoras que desde su propia experiencia literaria reflexionan sobre el mundo, sobre la manera de crear, mi querida Celia Niño. Así es, Julio, hay conversaciones, está el pulso de lo más relevante del día, pero también charlas interesantísimas. De eso se encargaron Héctor Navarro y Laura Isabel Reyes, y es ahora el turno de que pues le presentemos una interesantísima entrevista con una autora, Laura Ayala. Hola, mi nombre es Laura Ayala Castellanos. Soy curadora de arte y autora del libro 525 gramos, Jill Magid, La transformación de Luis Barragán. Esta investigación la inicié como un ejercicio profundo para dar respuesta a muchas dudas que yo tenía sobre un episodio del arte contemporáneo que tuvo lugar en México y en Guadalajara, que fue el que la artista estadounidense Jill Magid transformó 525 gramos de las cenizas del arquitecto mexicano Luis Barragán y las transformó en un anillo de diamante. Entonces yo empecé a tratar de a descifrar cómo una obra o un cuerpo de obra, más correctamente, porque no solo es el anillo de diamante, se incorporan al sistema del arte contemporáneo. Entonces empecé a hacer esta investigación, empezando por conocer a la artista, a Jill Magid, viendo qué había hecho antes. Esta es una práctica normal dentro de la curaduría, en que no solo se estudia una pieza aisladamente, sino su contexto y los antecedentes en la práctica profesional de esta artista. Hay muchísimos datos que son muy, muy interesantes no solo para los especialistas del arte, sino para el público en general. Es una historia, casi una novela,
entre de amor, pasión y lleva mucho grado de fantasía. También hay una mezcla con realidad. Entonces, como espectadores del arte, la artista nos está engañando continuamente. También pone a prueba a las instituciones mexicanas y tanto jaliscienses, tapatías y del nivel federal. Entonces, bueno, fue un episodio que me pareció interesante abordar y posteriormente se pudo publicar con la editorial Artes de México y está disponible, consta de 6 capítulos y un anexo. Para los posibles lectores, les recomiendo empezar por el final. Empezar por el anexo para que se entienda quiénes son las instituciones involucradas en esta historia y posteriormente ya empezar con la presentación. Les será mucho más sencillo entender toda esta saga. No me asusté de escribirlo. Si me hubieran dicho, vas a escribir sobre Gil y sobre Barragán, pues yo hubiera dicho, ay, claro que no. Pero las cosas se dieron a la inversa y entonces el resultado es algo fresco y natural y sobre todo que tiene esa óptica que pretende y que creo que sí logré. Ahí ya hemos tenido presentaciones y los presentadores que me han acompañado han coincidido en que sí logran la neutralidad. Entonces, pues estoy muy contenta, muy agradecida con mi editorial y estaré mucho más agradecida de que llegue a los lectores. Ahí tiene esta charla, esperemos que la haya gozado como prácticamente todo lo que sucede aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Julio. Así es, mi querida Celia Niño, y en la FIL, por supuesto, también hay música. Usted bien sabrá que el blues, el soul, ha sido una manifestación de nostalgia, de anhelos de los esclavos afroamericanos, pues así es como nació en su origen este género musical, que ha ido evolucionando y que ahora es reinterpretado de una forma muy interesante por Arkham Alabri, que estará acompañado de la Escarabajo Blues Band. Vamos a ver de qué se trata. Arkham es un cantante de soul emiratí que dejó el mundo corporativo para esforzarse y marcar la diferencia con música positiva y espiritual empresarial consciente. Su música es una encarnación de los Emiratos Árabes Unidos, donde los viejos valores se encuentran con lo nuevo y progresivo, ritmos de soul y neo soul de la vieja escuela, con letras arraigadas en la positividad, la introspección, el amor y la búsqueda de un propósito, quien estará acompañado por la Escarabajo Blues Band, formada en 2017 y que reúne a los más importantes músicos de Guadalajara especializados en el género. Cada presentación es única. El grupo domina los mejores estilos de blues, como el shuffle de Chicago, los funk de Nueva Orleans, los jump del West Coast y el Texas Blues. Arkham Alabri, en compañía de Escarabajo Blues Band, se presentará el lunes 28 de noviembre a las 21 horas en Foro Phil 2022. Entrada libre. Una fusión musical muy interesante, mi querida Celia Niño. La verdad que a mí sí me da mucha inquietud de ir a escuchar este concierto en el Foro Phil, y creo que es un paso natural en la evolución de este género que, como te comentaba, históricamente había sido el que le daba voz a los olvidados.
Así es. Y qué bien suena, ¿eh? Además, este concierto es el día de mañana. Todos los conciertos de Foro Phil son a las 9 de la noche y son gratuitos. Así que yo sí les recomiendo que no se lo vaya a perder. Mañana lunes este conciertazo. Y Julio, pues se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirnos queremos invitarle nuevamente a que anote lo que le va a ofrecer la Feria Internacional del Libro para mañana, este lunes 28 de noviembre. Gracias por habernos acompañado y aquí nos vemos en la FIL. Seguimos enfilados. Claro que sí, Cele Niño. Tome nota porque viene la agenda y bien lo dice mi compañera. Estamos enfilados.